Soy Miguel Saldarriaga Pachorri, docente de la Universidad Nacional del Piura en la Facultad de Economía. Tengo el grado de Magíster en Administración de Empresas, MBA, economista y doctor en Ciencias de la Educación. Gustoso de recibirla a usted, señorita, para atender las interrogantes o inquietudes que me planteen. A su solicitud, he cogido como tema algo que está de moda hablar en cuanto al emprendimiento, a los emprendedores del Perú. Y voy a tomar como referencia la visita que hizo Michael Porter, el gurú de la competitividad y la estrategia, en noviembre del 2009, cuando fue invitado para un evento por Interbank y la Universidad del Pacífico, que habló de que en el Perú habíamos crecido por variables exógenas, pero que había poco esfuerzo de peruanos porque no hacemos empresa o no tenemos iniciativa. Y esto preocupó al gobierno desde entonces, que reaccionó y le dio una respuesta a esa calificación que le hizo Marco Montero del Perú. He cogido como un tema dos emprendedores peruanos de diferentes generaciones. Me voy a referir a Luis Banchero Rossi y a Quirino Flores. ¿Por qué? Porque a mi criterio son el prototipo, no son los únicos, por supuesto, hay muchos peruanos emprendedores, pero para mí son los prototipos de los hombres que han hecho casi de la nada un emporio de riqueza en base a su inteligencia, en base a su dedicación, en base a su esfuerzo. Cuando a Banchero Rossi le preguntaron de dónde, cómo había hecho fortuna, tuvo una respuesta que para mí es una expresión de lo que es el emprendedor peruano. Dijo él: yo he hecho fortuna con mi lapicero y con mi inteligencia. ¿Por qué? ¿Quién fue Luis Banchero Rossi? Banchero Rossi, un peruano tanneño que tuvo la iniciativa y la visión de empezar fabricando jabón de Tacna. Estudió en Trujillo, se hizo ingeniero químico y desde joven tenía excelentes calificativos en el colegio secundario, luego en la universidad, y tenía una visión de futuro verdaderamente ejemplar, fundamentalmente cómo hacer empresa. Empezó, como decía, fabricando jabón en barra, lo vendía, luego se asoció en Trujillo con Manucci y por razones de trabajo iba a Chimbote y empezó a mirar este puerto como el punto de partida para hacer crecer el Perú en el sector pesquero. Banchero Rossi tuvo la iniciativa de hacer crecer el Perú en este sector y fue el hombre que puso al Perú en el primer lugar en el año 70 del productor de harina de aceite de pescado en el mundo. Este tanneño peruano hizo su riqueza no solamente en el ámbito pesquero, sino en diferentes áreas. Él era el inquieto joven emprendedor que tuvo la iniciativa y contó con una flota pesquera propia de 200 bolicheras que las identificaba con los colores blanco y rojo. También incursionó en la construcción de embarcaciones en los astilleros de Callao y Chimbote. Y no solamente en estas áreas, Banchero Rossi también incursionó en la industria editorial. En el año 1962 puso la vida en el terreno de la industria editorial y fundó en Tacna el diario El Sur, que más tarde, que hoy se llama Correo, y luego fundó Ojo, los diarios que nosotros conocemos. El grupo Banchero creció tanto en el Perú que era una potencia, era el empresario más grande que teníamos en ese entonces. También incursionó en lo referente a las 200 millas,
fue pionero e impulsor del mar peruano en las 200 millas. Tuvo mucha visión de futuro y también incursionó en la parte social y humana, muy humanitario con todos sus trabajadores, les construía casas, estaban muy bien pagados y todo el mundo lo quería. Lamentablemente a los 42 años muere de una manera que hasta la fecha es un interrogante. La versión que más se aproxima a lo que pudo ser la verdad de su muerte es que fue asesinado por un jardinero cuando él estaba con su secretaria. Pero también hay otras versiones que no puedo referirme porque la verdad es un misterio. El otro empresario peruano es Aquilino Flores. En julio del año 2008, nuestro laureado escritor, Premio Nobel 2010, Mario Vargas Llosa, escribió en El Comercio un artículo muy interesante que lo tituló Las lecciones de los pobres, y se refería al otro peruano emprendedor, don Aquilino Flores, quien, como todos conocemos, o por lo menos los que hemos tenido alguna referencia, es un joven en ese entonces, un niño, un adolescente de 12 años apenas. Muere su padre en Huancavelica y él vio que realmente en su tierra era imposible que él pueda mejorar su condición, porque sabemos que es el departamento que tiene más índice de pobreza en el Perú. El 85% de los huancavelicanos están calificados como pobres y 4 de 7 huancavelicanos, la verdad es que viven en una situación de desnutrición y pobreza alarmante. Por esa razón, al morir su padre, él reflexiona pese a su corta edad y decide salir de su tierra natal y emigra a Lima. Su primera actividad de don Aquilino Flores fue la de lavador de carros. ¿Qué podía hacer un niño de 12 años y de la sierra con los problemas que se presentan en Lima cuando llega un provinciano? Solamente dedicarse a un trabajo que él lo podría realizar. Y fue como, primero se inicia como lavador de carros. Mientras lavaba los carros, un propietario de un vehículo que tenía una fábrica de polos, le dijo que si quería vender unos polos, y le dio un número de 20, 25 polos para que venda, y le dijo, me los pagas cuando quieres. Qué sorpresa para este señor fabricante, que al siguiente día Aquilino tenía el dinero de los polos que le había dado ese comerciante. Entonces dejó la actividad de lavador de carros y se dedicó a vender en forma ambulatoria polos. Pero como era un hombre muy inquieto, muy visionario para su edad, empezó a ver que lo que quería él es ya ubicarse en un puesto determinado para no ser ambulante, y consiguió un puesto en el mercado. Estamos hablando del mercado central de Lima, y trajo a todos sus hermanos para que puedan trabajar con él y ayudarlos a vivir en condiciones mejores. Y luego se convirtió pues entonces ya en un comerciante legalmente constituido. ¿Cuál fue el gran salto de don Aquilino Flores? Don Aquilino Flores recibe la solicitud o el pedido de un comerciante de Puno, de Desaguadero, que sabemos que es una zona realmente de mucho contrabando en el departamento de Puno, que quería que le fabrique $10.000 en polos. Un reto realmente que podía asustar a cualquier pequeño empresario. Pero Aquilino reaccionó y aceptó el reto, y consideró que él era capaz de producir los $10.000 en polos, que en ese entonces era una fortuna. ¿Qué hizo? Consiguió que los productores, los estampadores de polos y fabricantes pequeños, conversó con ellos y les dio para que le fabriquen y le produzcan los $10.000 en polos. Y así cumplió en el plazo establecido la producción de $10.000 polos. Luego se dio cuenta que el polo estampado tenía mucha salida, estampó los polos y empezó a exportar
Entonces, de lavador de carros, de vendedor ambulante de polos, de vendedor establecido ya legalmente, fabricante y productor de polos, se convierte en exportador. ¿Y quién es Aquilino Flores ahora? Es el dueño de Topito, una de las empresas más grandes que tiene el Perú en el sector textil. Tiene una venta anual de $100 millones. Maneja más o menos unos 5.000 empleados de manera directa, y estos, a su vez, son 30.000 empleados de manera indirecta. Es decir, un emporio en el Perú de alguien que empezó de la nada. Ahora tiene más de 35 tiendas en el Perú, tiene tiendas en Venezuela y en Estados Unidos. Estos son pues dos de los ejemplos que he creído conveniente escoger para hacerle conocer al mundo y a todos los que visitan el Perú que aquí tenemos gente emprendedora y de mucha iniciativa para hacer empresa. Muchas gracias.